Guillermo. Así que, Guillermo, adelante, hermano. Tienes la palabra para que hagas presentación de este tema de los 1000 años, el tópico que te ha correspondido. Pues muy bien, agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo una lección con este tema que nuevamente el hermano Luis Alberto comenzó ayer. Y pues bueno, espero que pueda presentar argumentos que puedan lograr mostrar el error de esta doctrina de lo que se llama o se le conoce como la escatología realizada. El hermano Alberto ayer, Luis Alberto, pues puso la barra muy alta, entonces no estoy seguro si vaya a poder yo llegar a ese mismo nivel. Lo que él estuvo presentando estuvo muy buena su lección y creo que ayudó mucho para poder ver las diferentes interpretaciones que existen con referencia a Apocalipsis capítulo 20 y lo que la Biblia habla acerca de esos 1000 años, si es literal o si es de manera figurada. Y creo yo que pues mirando el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2, obviamente no es literal, sino que es figurado. Pero hoy vamos a estar tratando otro asunto, otro tema que también pues hay mucha confusión en ello. Pero antes de comenzar, pues quisiéramos comenzar con una palabra de oración y pues yo le voy a pedir al hermano Lorenzo si él pudiese dirigirnos en esa oración antes de entrar de lleno a la lección de esta tarde. Hermano Lorenzo. Guillermo, voy a llevar a cabo yo la oración. ¿Está bien? Sí, claro. Ok, oremos. Amado Padre y Señor Dios, nos acercamos a ti ante tu presencia con respeto y reverencia para agradecerte la bendición de que podemos estar aquí usando estos medios para bien, para provecho y edificación de todos, para que tu conocimiento, tu verdad se conozca, se extienda a muchos y sea edificación. Sé con nuestro hermano Guillermo para que pues tenga las palabras, la sabiduría y dando interpretación allí a las santas escrituras, Señor. Gracias, Padre, así oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Adelante, Guillermo. Pues muy bien, vamos a estar, como ya mencionamos, analizando otro asunto, otro tema en donde hay confusión. Y como ya se mencionó, se le conoce como el preterismo, pero también se le conoce como transmilenialismo. Ayer el hermano Félix, pues él estuvo mostrando tres de las doctrinas más populares dentro de la interpretación de Apocalipsis 20, que es el premilenialismo, y el premilenialismo pues es, por lo menos en los Estados Unidos, es muy común verlo entre iglesias pentecostales, iglesias bautistas, iglesias evangélicas. El postmilenialismo, pues a pesar de que también existen algunos que creen en esa interpretación en particular, no es tan común como el premilenialismo, el cual pues obviamente la doctrina principal es la del rapto y el futuro reino de Jesucristo que durará 1000 años. Entonces, el premilenialismo es el más popular entre todos. El amilenialismo, pues también hay esa interpretación del libro de Apocalipsis capítulo 20, pero en el caso del transmilenialismo, ese es un poquito distinto, se le conoce como preterismo. Es común entre algunas iglesias anglicanas, algunas iglesias luteranas, no todos, pero entre las iglesias de Cristo, este es un problema que ha habido, especialmente en iglesias americanas, esta idea del transmilenialismo, conocido comúnmente como la escatología realizada. En los años 90, un hermano de nombre Max King, él comenzó a promover esta tendencia que se le conocía en ese entonces como el transmilenialismo. Y de hecho, el hermano Max King se le conoce como el fundador del transmilenialismo. Y esto obviamente lo ofrecía como una alternativa al premilenialismo y especialmente el que se reconoce como el premilenialismo dispensacional, perdón. Y también obviamente él decía, pues es una alternativa al postmilenialismo y al amilenialismo. Yo sé que estas palabras de repente pueden ser algo confusas, pero le invitamos a que si no pudo ver la conferencia de ayer, pues está aquí mismo en esta página, aquí lo va a poder encontrar y mirar de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de postmilenialismo, premilenialismo y amilenialismo.
mucho de lo que voy a estar presentando hoy, en lugar de mirar pasajes y tratar de explicarlos en su manera correcta, a pesar de que eso sería obviamente una manera buena de estudiar este tema, lo que voy a estar haciendo es más bien examinando los argumentos de esta doctrina de la escatología realizada y pues mostrar por qué están errados, por qué contradicen las escrituras. Mucho de esto lo puede, si usted tiene ese interés, pues puede encontrar, no estoy seguro si está en español, pero el libro que escribió el hermano Max King fue publicado en el año 71 y se llamaba El Espíritu de Profecía, en el cual pues hay 4 argumentos principales, que es lo que vamos a estar analizando hoy y mirando qué dicen las escrituras, obviamente contradiciendo esta doctrina de la escatología realizada. Entonces, pues vamos a estar mirando, como ya mencionamos, esta doctrina que también se le conoce como la doctrina del año 70. Y vamos a ver en un momento por qué. Esta doctrina de escatología realizada, pues obviamente el nombre parece algo confuso, pero el hermano Félix ayer estaba mostrando que la palabra escatología, pues realmente la palabra significa la doctrina de las últimas cosas. Y pues obviamente esta palabra escatología se refiere a las ideas de cualquier periodo de vida futura. El fin del mundo, la resurrección, el juicio, todos estos, todas estas cosas, pues eso es lo que se refiere a escatología. Y eso es de acuerdo al diccionario enciclopédico International Standard, que es como define la palabra escatología. Pero la palabra realizada, pues básicamente significa que ya se cumplió. En otras palabras, esta doctrina de escatología realizada dice que todos los pasajes de la escritura, todos los pasajes bíblicos referentes a la segunda venida de Cristo, a la resurrección, al día de juicio y al fin del mundo, ellos dicen todo esto ya ocurrió. Y eso es por esa razón que se le conoce como escatología realizada, ya ocurrió. Noten que obviamente esta doctrina, pues como muchas otras, la Biblia advierte acerca de tener cuidado con estas falsedades. De hecho, el apóstol Pablo había hablado con los ancianos de Éfeso y les estaba advirtiendo de cómo iba a venir un tiempo en que algunos iban a alejar de la verdad y arrastrar tras de ellos muchos de los creyentes. En Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, dice ahí el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dijo esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, era una advertencia que el apóstol Pablo les estaba dando a estos hombres, los encargados de velar por la grey del Señor, y les advirtió: va a venir un tiempo en que van a venir lobos rapaces, aún dentro de ustedes, dentro de los creyentes, y en este caso, dentro de aquellos que eran los ancianos, los que estaban a cargo del rebaño. Y dice el apóstol Pablo que ellos iban a venir hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, esta doctrina de la escatología realizada es algo preocupante, porque algunas iglesias del Señor están creyendo y siguiendo esta doctrina. De hecho, hace algunos meses, quizás algunos 6 meses, hubo un debate entre hermanos de habla inglesa sobre este tema. Un hermano, obviamente, que estaba en contra de la doctrina del año 70 y otro que la favorecía. Y en ese debate, pues estuvieron ahí mostrando los argumentos que ambos creían, obviamente, era lo correcto, y pues queda el juicio de los que están escuchando el poner en la balanza ambos argumentos. Y creo yo, pues obviamente, que esta doctrina de la escatología realizada, pues es contraria a las escrituras. Noten también cómo las escrituras nos enseñan que muchos cristianos iban a aceptar falsas doctrinas, y lo vemos aún hoy día, que muchos aceptan falsas ideas con referencia a las escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, noten, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, si ustedes notan aquí, el apóstol Pablo había advertido que algunos iban a ir en pos de un evangelio diferente. Ahora, eso no quiere decir que la Biblia iba a ser cambiada, sino que algunos iban a pervertir el evangelio de Cristo y muchos se iban a ir tras de ellos. Entonces Pablo advirtió, tener cuidado, porque es un caso que con esta doctrina en particular es un caso que obviamente muchos están siendo afectados. Noten también cómo las escrituras nos hablan acerca de que muchos falsos maestros iban a aparecer y se iban a presentar como inofensivos. Es por eso que debemos tener cuidado, porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo número 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, noten, son lobos rapaces. Son destructivos, parecen inofensivos, pero lo que están presentando es destructivo no solamente para la fe de muchos, sino también para la obra del Señor. Muchas de estas doctrinas han causado divisiones entre hermanos al grado de que muchas iglesias han desaparecido por causa de falsas doctrinas y estos hombres que el Señor Jesucristo los menciona como lobos rapaces. Noten también cómo la escritura nos manda a probar a todo maestro. No debe de haber alguien que predique el evangelio, no debe de haber alguien que se ofenda porque alguien quiera preguntar por qué crees esto o por qué crees lo otro. No se deben de ofender si realmente están enseñando la verdad. Únicamente un falso maestro va a evitar que se le ponga a prueba. Pero noten cómo el apóstol Juan nos pone esta responsabilidad sobre los hombros de cada uno de nosotros de poner a prueba a todo maestro, no solo a algunos, sino a todo maestro. Dice así el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 1 de su primer carta. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de poner a prueba cada enseñanza y cada persona que esté enseñando, sin importar quién sea, si es persona conocida, si es su amigo, si es una persona que usted admira, ponga a prueba toda enseñanza, porque muchos falsos profetas se presentan de manera inofensiva, pero como dijo el Señor en Mateo 7, capítulo 7, versículo 15, son lobos rapaces. Bueno, notemos ahora las doctrinas principales de la escatología realizada. Como ya mencionamos, hay 4 puntos específicos que la escatología realizada creen que ya ocurrieron. Esto es la segunda venida de Cristo, la resurrección de todos los muertos, el día del juicio y el fin del mundo. Bueno, la doctrina de esta teoría de la escatología realizada dicen todo esto ya ocurrió en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. En el año 70, Domiciano era Vespasiano, perdón, era el emperador y su hijo Tito era el general que sitió a la ciudad de Jerusalén y por fin, después de varios meses, logró derribar los muros, entrar. Y es interesante porque la historia nos dice que él originalmente no tenía intención de destruir el templo, pero los judíos, tratando de prevenir que entraran, comenzaron a poner unos incendios y se fue fuera de control y muchos de los soldados romanos pues comenzaron a prender fuego a los alrededores ahí del templo y pues realmente quedó todo destruido al grado de que ni una sola piedra quedó por encima de otro. Entonces, los que predican esta idea de la escatología realizada dicen, bueno, en ese año, en el año 70, ahí fue donde todo esto ocurrió, la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos, el juicio y lo que es el fin del mundo, allí ocurrió todo eso. Bueno, vamos a ponerlo de prueba, vamos a ver estos 4 puntos y ver qué dice la escritura. Hablemos primeramente acerca de la segunda venida de Cristo. Con referencia a ello, yo concedo que en cierto sentido Jesús sí vino en el primer siglo después de su resurrección. Veamos cómo dice la escritura que Jesús había prometido que él iba a venir en su reino,
Mateo capítulo 16 y el versículo 28, noten lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Dice ahí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Había algunos de ellos que no iban a morir. Yo creo que la razón por la cual dice algunos es porque en el caso ahí de los discípulos, Judas Iscariote, él no vivió para ver la venida del reino. Pero dice Jesús que él iba a venir con su reino. Entonces, hasta cierto sentido, sí, yo concedo que Jesús vino en el primer siglo. Sabemos que el reino iba a venir con poder. De acuerdo a Marcos capítulo 9 y el versículo número 1, Jesús dijo ahí, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, este pasaje es el pasaje paralelo de Mateo capítulo 16, versículo 28. Pero noten aquí cómo la escritura nos dice que ese reino iba a venir con poder. Y eso es importante, es clave para saber cuándo fue que ese reino llegó, porque obviamente pues viene con esta cualidad de haber venido con poder. Bueno, la escritura nos dice que eso ocurrió el día de Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Ese primer día de Pentecostés, después de la resurrección del Señor, dice la escritura que el reino llegó con poder. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 y el versículo número 8, los apóstoles le preguntaron al Señor con referencia al reino. Y noten lo que el Señor les dice a ellos, versículo 4 al versículo 5. Y estando juntos, Jesús, dice ahí, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo número 8 dice que Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si notamos aquí, la llegada del Espíritu Santo iba a llegar con poder. El reino del Señor iba a llegar con poder y en esa venida con poder Jesús dijo que Él vendría. Entonces, hasta cierto punto concedemos que sí, el Señor vino en el día de Pentecostés después de su resurrección. Pero dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1 al 4, dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recuerden, ya lo vimos en el capítulo 1, versículo 8, que cuando recibieran el Espíritu Santo lo iban a recibir con poder. Dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, exaltado a la diestra, dice el versículo 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oéis. Esa es la explicación que el apóstol Pedro les estaba dando a aquellos que habían sido testigos de ese poder que habían recibido los apóstoles. Entonces, nuevamente podemos ver que el reino vino con poder en el día de Pentecostés, como lo vemos aquí en el versículo número 1. Ahora, Jesús prometió que en la venida del Espíritu Santo, Él iba a venir para estar con ellos también. Juan capítulo 14, versículo 16 al 20, dice ahí el Señor Jesucristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten el versículo 18, que es importante. Jesús les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuándo iba a venir el Señor?
cuando el Consolador, esto es el Espíritu Santo, viniera sobre ellos, Jesús les dijo, vendré a vosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y noten, y yo en vosotros. Jesús iba a estar con ellos, iba a estar en ellos. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, de acuerdo al versículo 16, cuando el Consolador viniese, esto es el Espíritu Santo, entonces el Señor también iba a venir para no dejarlos huérfanos, sino que iba a estar con ellos y en ellos. Entonces podemos ver que Jesús vino no de una forma corporal, pero sí vino. Nuevamente, cuando llegó el Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26, dice ahí el Señor Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo viniese, como ya lo vimos en el capítulo 14 de Juan, bueno, entonces el Señor iba a estar con ellos, y en ese sentido el Espíritu Santo estaba dando testimonio acerca del Señor. Notemos también cómo el argumento de que la segunda venida de Jesús ocurrió en el año 70, pues se encuentra con unos grandes problemas. Número uno, las escrituras dicen que el Señor ascendió de forma corporal y que de igual manera Él iba a regresar. Sin embargo, aquellos que creen en esta doctrina de la escatología realizada, que Jesús vino, pero no de forma visual, bueno, se encuentran con un problema, porque Hechos el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice esto: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nuevamente, aquí es cuando Jesús asciende al cielo, y noten el versículo número 10 al 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se está refiriendo a los apóstoles, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Noten, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús, así como ascendió al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, si notamos aquí, estos ángeles que estuvieron aquí, obviamente estos varones que se presentan con vestiduras blancas son ángeles. Estos ángeles están diciéndole a los apóstoles que de la misma manera en que Jesús ascendió, ellos lo vieron corporalmente subir al cielo, de igual manera iba a volver. Aquellos que creen en la doctrina del año 70, que Jesús vino en el año 70, pero que nadie lo vio, bueno, aquí hay un problema, porque él iba a regresar de la misma manera que él ascendió, no escondido, no de una forma figurada, sino que literalmente de la misma manera que ascendió, iba también a regresar. Noten también cómo él no iba a regresar de esa manera figurada, sino de una manera literal. Veamos, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Y noten lo que dice el apóstol Pablo ahí. Con referencia a la venida del Señor, la segunda venida del Señor, dice así el versículo 16. Porque el Señor mismo, no una sombra, no una figura, no una visión, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Noten cómo dice el apóstol Pablo que el Señor mismo va a regresar y nosotros lo vamos a recibir. No es una manera figurada, no es una manera de visión, es literal.
el Señor mismo va a regresar. Y de hecho, noten el versículo 16 bien rápidamente aquí, que va a regresar con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. No va a regresar a escondidas. No va a regresar donde solo algunos, como los premileniales, enseñan que solamente los santos, solamente los cristianos se van a dar cuenta cuando el Señor regrese, y que nadie más se va a dar cuenta. No, cuando el Señor regrese va a ser una situación escandalosa. Va a haber ruido, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Entonces, el creer que Jesús viene de una manera figurada no concuerda con lo que enseña el apóstol Pablo. Noten también que él no regresó de manera corporal ni fue visto en la llegada del reino, como lo vimos ahí en Hechos capítulo 2. Al llegar el reino, pues sí, allí se cumple la promesa del Señor que él estaría con ellos. Mateo 16, versículo 28, noten nuevamente. De cierto os digo, este es Jesús hablando, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso ocurrió en Hechos capítulo 2. La venida del reino fue en ese el día de Pentecostés, pero nadie vio a Jesús de forma corporal. Pero sí se cumplió la promesa que él dijo. Noten también que el regreso de manera corporal no fue visto literalmente en la destrucción de Jerusalén. Si notan en Mateo el capítulo 24, el versículo 30, Jesús dijo esto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y noten, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Si usted ha estudiado la Biblia en el pasado, se dará cuenta que el libro de Mateo capítulo 24 trata sobre la destrucción del templo en Jerusalén. Y en esa sección Jesús dijo que iban a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, pero no lo vieron literalmente. Mas, sin embargo, sí vino el Señor. Obviamente, como ya mencionamos, pues concedemos que el Señor sí vino en el primer siglo, pero no de la manera que él ha prometido. Esto es, que su segunda venida va a ser corporal, lo vamos a poder ver. En estos casos, en la destrucción del templo y en el establecimiento del reino, que es la iglesia, pues no se vio de manera corporal. La segunda venida de Jesús va a ocurrir. Esto está garantizado. Usted puede tener esta garantía de que el Señor va a regresar. Notemos, por ejemplo, que aquellos que creen en la doctrina del año 70 tienen un gran problema porque no pueden creer lo que dicen las Escrituras, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Ahí el escritor de Hebreos muestra que la segunda venida del Señor va a ocurrir. Lo pone de esta manera el escritor de Hebreos. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Y noten, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. El hermano Luis Alberto ayer en su presentación mencionó cómo los premileniales pues creen en 3 o hasta 4 venidas del Señor. Número 1, creen en su primer venida cuando nació en Belén y creció ahí en Galilea. Fue su primer venida. Ellos creen que vendrá para arrebatar a aquellos que son fieles y que solamente se va a llevar a los fieles y a los muertos que han sido cristianos. Y luego creen que después de 7 años va a regresar el Señor para establecer el reino milenario. Entonces ellos creen en 3 venidas. El escritor de Hebreos nomás habla de una segunda vez. Aparecerá por segunda vez. ¿Para qué propósito? Para salvar a los que le esperan. Noten cómo la segunda venida de Cristo es prometida y va a ocurrir, porque si no, entonces tendríamos que negar muchas de las promesas con referencia al Señor Jesucristo. Por ejemplo, notemos Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Si usted recuerda,
en el capítulo previo, en el capítulo 13 y los últimos versículos, Jesús le está hablando a los discípulos diciéndoles que él va a ser entregado por los principales sacerdotes y que lo van a poner a muerte. Y aparentemente, pues esto causó que los apóstoles estuvieran, pues quizás consternados, porque Jesús les dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Quizás Jesús miró el semblante de ellos que quizás se asustaron, quizás no estaban comprendiendo por qué Jesús les decía que lo iban a matar. Y él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora noten el versículo 3 que es importante. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor Jesucristo que Él fue a preparar moradas en la casa de su Padre y que vendrá y vendrá por los suyos para que donde Él está, también los suyos estén. Ahora yo entiendo que en el contexto está hablando con los discípulos, pero creo que la promesa obviamente es para todos, porque si lo comparamos con otros pasajes, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 al 5, noten lo que dice allí el apóstol Pedro. Comenzando en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué propósito? Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, noten cuándo, en el tiempo postrero. Recuerden lo que Jesús dijo allí en Juan capítulo 14, que él iba a preparar morada. Bueno, aquí el apóstol Pedro dice que esta salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, por esa razón, no, a pesar de que Juan capítulo 14 está hablando específicamente a los apóstoles, esa promesa obviamente es para todos, porque esta salvación que será manifestada en el tiempo postrero está preparada por el Señor. Para esa razón fue Él nuevamente al cielo para preparar morada. Por esa razón decimos, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. Nadie va a ir al cielo por accidente. Sin embargo, si usted está haciendo un esfuerzo por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, ha obedecido el Evangelio, usted está tratando de vivir esa vida preparándose para la vida venidera, bueno, el Señor Jesucristo dice que Él ha preparado ese lugar para que nosotros estemos con Él en el tiempo postrero. Noten también, comparándolo con Hebreos capítulo 11, noten lo que nos dice ahí. Ese capítulo está hablando acerca de todos esos grandes hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento con esa fe y esa expectativa de algo mejor que Dios tenía preparado. Dice el versículo 9 al versículo 10, dice así, por la fe, hablando de Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora noten lo que dice con referencia a Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía, Abraham sabía, que esta tierra no tenía algo verdadero o algo duradero. Él estaba buscando esa ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero noten lo que dice el versículo 39 al 40, después de dar otros ejemplos de hombres y mujeres de gran fe que vivieron bajo el antiguo pacto, dice el versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, ¿por qué razón? Si ellos ya murieron, si ellos ya murieron en una situación de gran fe en el Señor, ¿por qué no recibieron lo que les prometieron? Bueno, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Noten, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así como aquellos hombres y mujeres que vivieron bajo el Antiguo Testamento, que tuvieron una gran fe en Dios. Dice la Escritura
que de igual manera nosotros, si les imitamos en esa fe, tenemos algo preparado y ellos van a ser perfeccionados al mismo tiempo que nosotros. Versículo 40 nuevamente dice al final, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos vamos a ir al cielo juntos. Todos vamos a ir a ese hogar celestial juntos. Si el Señor ya vino y ya se llevó a los santos, entonces no es verdad lo que dice Hebreos. Pero Hebreos, obviamente, está diciendo la verdad. Los que promueven esta doctrina del año 70 no están en lo correcto. Noten también cómo aquellos que promueven la idea de la escatología realizada, que creen que esto es verdad, pues van a tener que argumentar que todas las promesas ligadas con la segunda venida del Señor, pues ya las tenemos aquí. Noten, por ejemplo, lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Ahí dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el justo juez, ¿cuándo? En aquel día. Y ahora noten lo que dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no dice, sino también a algunos que aman su venida. Usted, hermano y hermana, usted que son cristianos, ustedes que están esperando el día en que el Señor regrese, pues dice el apóstol Pablo que en aquel día el Señor nos va a dar la misma corona que Pablo estaba esperando. Todos aquellos que aman su venida, en aquel día recibirán la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo, que él también va a recibir. Ahora, comparemos esto con otros pasajes que nos hablan acerca de esta corona que el Señor tiene preparada para los que le aman. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Noten lo que dice al final del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesucristo dice, cuando yo regrese, te daré la corona de la vida. Así es como lo dijo el apóstol Pablo allí en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4. Ya lo vimos ahí, que esa corona será el día postrero. Si es verdad que el día del Señor, el día que Él regresó, ya ocurrió en el año 70, entonces usted y yo no estamos esperando nada. La corona ya se les entregó. Sin embargo, nosotros creemos que viene un día en el cual esa corona de vida se nos será dada. Noten lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 4 de Primera de Pedro. Dice ahí el apóstol Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, refiriéndose a Jesús, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo se va a recibir esa corona? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pero si el Señor ya regresó, como dicen aquellos que promueven esta doctrina de la escatología realizada, si Él ya regresó en el año 70, entonces nosotros no vamos a recibir nada. Porque esa corona se iba a recibir cuando el Señor apareciera. Entonces, si es verdad que el Señor ya regresó, pues no hay ninguna promesa para nosotros hoy. Ya no hay nada. Noten también, con referencia a la resurrección de los muertos, que nuevamente aquellos que promueven que el Señor regresó en el año 70 y en esa misma venida ocurrió la resurrección de los muertos, pues hay grandes problemas también. Los promotores de esta doctrina del año 70 creen que la resurrección ocurrió en un sentido espiritual durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, quiero que noten que el apóstol Pablo no dice que iba a ser una resurrección figurada, sino que era una resurrección literal la que él estaba enseñando. Libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 13 al versículo número 19. Dice ahí el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Él que Él resucitó a Cristo,
el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Noten el argumento del apóstol Pablo aquí, que es muy claro. Si nosotros no vamos a resucitar, si no hay resurrección, entonces quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Porque nuestra resurrección obviamente es basada en el hecho de que Cristo resucitó. Pero si nosotros no vamos a resucitar, dice el apóstol Pablo, entonces también Cristo sigue en la tumba y nuestra fe no sirve de nada, aún estamos en nuestros pecados. Entonces dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, si el único beneficio que tenemos es en esta vida, pues dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. O como dicen algunas traducciones, somos de todos los hombres los más miserables. Si no hay resurrección, pues entonces, como dice la escritura, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Hagamos lo que queramos, porque no va a haber resurrección. No hay nada que viene para nosotros. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Si no existe resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Noten también cómo aquellos que promueven esta doctrina de el año 70, pues no están promoviendo algo totalmente nuevo, porque aún desde el primer siglo había algunos que ya estaban negando la resurrección de los muertos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo dice esto: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, haciendo ¿qué? Dice el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces mucha gente hoy día está creyendo esta idea de que la resurrección ya ocurrió, que ocurrió en el año 70 y su fe está siendo trastornada. No es una cosa nueva. El apóstol Pablo menciona que ya estaba ocurriendo desde el primer siglo. Noten también que esta idea de que la resurrección de los muertos ya ocurrió, pues va en contra de lo que Jesús enseñó, porque Jesús no enseñó una resurrección figurada, él enseñó una resurrección literal. Notemos, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Dice Jesús, no os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando noten todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, todos los que están en los sepulcros saldrán, unos a resurrección de vida, otro a resurrección de condenación. Jesús no está hablando aquí que esto va a ser en visión, que esto va a ser figurado. No, es literal. El día que el Señor regrese, todos los que están en los sepulcros saldrán, algunos a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Noten también cómo dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 40, versículo 44 y el versículo 54. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Noten cuándo va a ocurrir esa resurrección. Versículo 40 dice así: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y noten lo que dice el Señor Jesucristo: y yo mismo lo resucitaré. ¿Cuándo? En el día final. Versículo 44 del mismo capítulo. La Biblia de las Américas lo dice así: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo va a ser la resurrección? De acuerdo al versículo 40 y el 44, cuando el Señor regrese en el día final. Si eso no es suficiente para convencerle, ve al versículo 54. Nuevamente la Biblia de las Américas lo dice de esta manera: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
Rápidamente voy a explicar que el versículo 54 no está hablando de la cena del Señor. Ahí está hablando acerca de la enseñanza del Señor. De hecho, todo ese capítulo, el Señor Jesucristo pues había estado mostrando que aquellos que lo seguían simplemente porque Jesús les había dado de comer, lo estaban siguiendo por la razón equivocada. Y por lo tanto Jesús les dice que si querían comer, se lo comieran a él, que comieran su carne y bebieran su sangre. En el contexto está hablando acerca de su enseñanza, que si ellos consumían su enseñanza, el resultado sería que iban a tener vida eterna y el Señor los iba a resucitar en el día final. Entonces, aquellos que promueven esta idea de la escatología realizada, que la resurrección ya ocurrió, pues, ¿cómo explicar el hecho que Jesús dijo que eso iba a ocurrir en el día final? Noten también que Pablo también enseñó una resurrección real, no una resurrección ficticia. En el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 14 y 15, dice el apóstol Pablo ahí: pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Versículo 15: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo dice: yo creo lo que el Antiguo Testamento decía y que viene siendo realizado ahora en Cristo Jesús, esta promesa de la vida eterna, y que ha de haber una resurrección de muertos, así de justos como de injustos. El apóstol Pablo decía: estos fariseos también, ellos lo creen. Entonces, el apóstol Pablo no está hablando aquí de una resurrección figurada. Él dice que justo e injusto iba a salir de la tumba, iba a resucitar de los muertos, y que esa esperanza que él tenía era obviamente aquello que muchos de sus antepasados, aquellos fieles, habían creído. Noten también cómo esta resurrección, como ya mencionamos, iba a ocurrir en el último día, pero iba a ocurrir junto con el día del juicio. Juan capítulo 11, en esa sección de escritura, el Señor Jesucristo tenía unos amigos que vivían en Betania: Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Pero la escritura nos dice que Lázaro se había enfermado y estaba enfermo al grado de que las hermanas de Lázaro, María y Marta, pues tenían temor y mandaron llamar al Señor. Obviamente ellas entendían que Jesús tenía el poder de poderle restaurar su salud. Pero la escritura nos dice que el Señor Jesucristo se demoró, y se demoró obviamente de manera deliberada para mostrar el poder de Dios. Cuando Jesús llega 4 días después de haber recibido o de haber enfermado Lázaro, dice la escritura que él ya tenía días de muerto, ya estaba en la tumba. Y la escritura dice que Marta, al ver al Señor, vino y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora, quiero que noten cómo Marta, en las enseñanzas que había escuchado de Jesús, porque ellos habían tenido a Jesús muchas veces en su casa, y el Señor utilizaba ese lugar como un lugar para atraer a gente y enseñarles. Marta había escuchado al Señor Jesucristo predicar muchas veces, y ella entendió de la predicación de Jesús que iba a haber una resurrección de muertos en el día final. Por eso, cuando Jesús le dijo: tu hermano resucitará, ella le contesta, el versículo 24, Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Así lo dice la Biblia de las Américas. ¿Cuándo iba a ser la resurrección? De acuerdo a lo que Marta había escuchado de Jesús, en el día final. Entonces, el hecho de que seguimos aquí, obviamente nos muestra que la resurrección aún es futura. Aquellos que creen que la resurrección ocurrió en el año 70, pues hay un problema. ¿Cómo explicar estos versículos? Juan capítulo 12 y el versículo 48. Noten lo que dice ahí en la Biblia de las Américas, Jesús nuevamente hablando sobre el día del juicio.
Jesús dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará. ¿Cuándo? En el día final. El día final sería el día del juicio. El día final es el día de la resurrección. Entonces, como podemos ver, Jesús enseñó claramente que la resurrección y el día de juicio iba a ser el día final. El apóstol Pablo dejó una de las mejores descripciones de lo que va a ser la resurrección en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 35 al 44 para que vean el argumento que hace el apóstol Pablo aquí. Dice así la escritura, comenzando en el versículo 35. Pablo dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? Y noten la segunda pregunta que Pablo contesta, ¿con qué cuerpo vendrán? Noten que esto es una resurrección literal, no es una resurrección ficticia, no es una resurrección figurada o simbólica, es una resurrección literal donde Pablo dice y va a contestar con qué clase de cuerpo va uno a resucitar. El apóstol Pablo dice en el versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En otras palabras, Pablo dice, si tú siembras maíz, no siembras una planta de maíz, siembras un grano, siembras la semilla y de ahí va a brotar, pero no se va a ver como semilla. Brota una planta, pero es el mismo maíz. Dios nos va a dar un cuerpo tal como Él quiere y a cada uno vamos a recibir un cuerpo literal. Ahora, noten lo que dice Pablo, versículo 39 al 41. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entonces Pablo aquí está diciendo, sí, vamos a recibir un cuerpo que es en acorde con la vida eterna. Este cuerpo no puede con la vida eterna, este cuerpo tiene sus debilidades. Bueno, una persona que tiene buena salud, pues puede llegar a vivir sus 70s, 80s, en algunos casos hasta vivir a sus 90s y tener pues relativamente una vida saludable. Pero este cuerpo no puede vivir más. Tarde o temprano vamos a morir, porque este cuerpo no está diseñado para la eternidad. Pero como dice aquí el apóstol Pablo, el Señor nos va a dar un cuerpo para ese propósito, para lo eterno. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 42 al 44, noten, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Noten el versículo 44. Yo no le voy a poder decir exactamente cómo se va a ver ese cuerpo espiritual, pero el punto que quiero que vean es que va a resucitar cuerpo. No es una resurrección figurada, no es una resurrección simbólica como aquellos que promueven la doctrina del año 70, pues lo que tienen que argumentar. La resurrección ocurrió, pero nadie vio nada porque es figurada. No, de acuerdo al apóstol Pablo, se va a resucitar un cuerpo diseñado para la eternidad. Vamos a ser nosotros, vamos a ser usted y yo, y nos vamos a reconocer, pero va a ser un cuerpo diseñado para lo eterno. Noten también cómo nuestra esperanza es que este cuerpo, con sus dolores y sus pesares, se ha cambiado por un cuerpo sin ellos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 8. Dice el apóstol Pablo esto. Porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. En este cuerpo tenemos dolores, pesares, como dice Pablo, gemimos. Mas, sin embargo, vamos a ser revestidos de esa habitación celestial. Va a ocurrir cuando el Señor regrese. Va a ser una resurrección literal, no una resurrección figurada, no una resurrección simbólica. Y aquellos que promueven esta doctrina del año 70, pues tienen un gran problema. ¿Cómo explicar el hecho de que nadie vio nada? Que no hubo tumbas que salieron ahí las personas, que no hubo ese gran sonido que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, esa doctrina obviamente con tantos errores, con tantas contradicciones a las escrituras, pues no puede ser correcta. Noten también cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Dice el apóstol Pablo 4 al 8, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Este cuerpo va a tener su fin y el Señor nos va a resucitar con un cuerpo capacitado para la eternidad. Entonces, ¿cómo explicar estos pasajes? Pues obviamente nos encontramos con un gran problema. Ahora hablemos rápidamente del día del juicio, porque esta doctrina obviamente enseña que el día del juicio ya ocurrió, que ocurrió en el año 70. Pero nota nuevamente cómo encontramos grandes contradicciones en esta idea. El juicio de Cristo va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese. Notemos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, iba a haber esta separación, iba a haber este juicio. Notemos lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Ya lo vimos hace un momento, pero veamos nuevamente. Dice allí, Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, noten, oirán su voz. ¿Quiénes? Todos los que están en los sepulcros. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Entonces, cuando regrese el Señor, ese día de juicio, todos oirán su voz. Aquellos que creen en la doctrina del año 70 dicen que el día del juicio se refiere al juicio del Señor sobre la nación judía cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Sin embargo, ya vimos que no es así, porque dice Jesús que todos iban a oír su voz y no nomás los judíos. De hecho, noten cómo sí hay ciertos pasajes en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, donde algunas veces se habla sobre un juicio sobre una nación específica. Isaías habla de eso, pero también noten lo que dice Jeremías en el capítulo 48, versículo 47, como si concedemos que hay lugares cuando se habla de juicio, se habla sobre juicio sobre una nación específica. En este caso, sobre Moab. Dice Jeremías en el capítulo 48, versículo 47, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová, hasta aquí es el juicio de Moab. Entonces, en esta sección de escritura, sí se estaba hablando de un juicio, pero no de un juicio universal. Era un juicio específico contra una nación, y en este caso la nación de Moab. Mas, sin embargo, el juicio de Cristo es para todas las naciones y todos van a estar ahí. Mateo capítulo 12, versículo 41 y el versículo 42. Noten lo que dice el Señor Jesucristo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio
con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás está en este lugar. Entonces, si notan aquí, aquellos de Nínive eran asirios, ellos no eran judíos, estos eran una nación gentil y dice el Señor Jesucristo que ellos se iban a levantar en el juicio con esa generación, con los judíos. El día del juicio va a ser para todos y no solamente para una sola nación. Aquellos que promueven esta doctrina del año 70, pues dicen, no, el día de juicio fue únicamente para el judío. Pero Jesús enseña que no, que es para todos. Versículo 42. La reina del sur se refiere a aquella reina de Seba, que había venido a ver a Salomón y se fue impresionada por la gran sabiduría de Salomón. Dice el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, con los judíos que estaban ahí, que no creían a Jesús. Dice que esta mujer iba a levantarse en el día del juicio junto con ellos y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, nuevamente Jesús enseñó claramente que el día del juicio iba a ser para todas las naciones y no solamente para una nación específica. Mateo capítulo 25, versículo 32 al 33. Lo leímos hace un momento, pero notemos nuevamente. Dice ahí Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y noten, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No solamente una nación iba a estar en el juicio, pero todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, el punto que quiero que vean es que cuando aquellos que promueven esta doctrina de que el juicio únicamente ocurrió para los judíos cuando Jerusalén fue destruida junto con el templo, pues, ¿cómo explicar el hecho de que Jesús dice que el día del juicio todas las naciones iban a estar allí? Noten también cómo Pablo había predicado que iba a haber un juicio venidero. Hechos capítulo 24, versículo número 25. El apóstol Pablo está presentando su defensa ante Félix, el gobernador, y noten cómo dice el apóstol Pablo ahí en lo que él estaba predicando. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, noten la reacción de Félix. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix no era judío, él era un gobernador romano. Y él, al estar escuchando a Pablo predicar, dice que Pablo estuvo predicando 3 puntos específicos. La justicia, lo cual Félix, como gobernador, no conocía lo que era la justicia. Él debió haber sido cuidadoso con la ley, pero un hombre corrupto. Dice que Pablo habló acerca del dominio propio, pero sabemos que Félix había casado varias veces. Él no tenía dominio propio, se enfadaba de su mujer, la divorciaba y se casaba con otra. Él no conocía sobre el dominio propio. Entonces Pablo menciona la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Alguien como Félix, al cual tenía que escuchar casos y pues dar un juicio, al escuchar que iba a haber alguien mucho mayor que él, que iba a ponerlo a la prueba, que lo iba a tener que enjuiciar, Félix se espantó. Entonces, ¿cuál es el punto que quiero que vean? Si el juicio venidero sería únicamente sobre los judíos, ¿por qué se espantó Félix? Él no era judío. Él pudo haber dicho, qué bueno, pues les va a tocar a ustedes, a mí no. Pablo predicó un juicio venidero, incluyendo a los gentiles. Y cuando Félix escuchó eso, se asustó, sabiendo que iba a tener que dar cuenta de sí mismo a alguien mucho mayor que él. Noten que Pablo enseñó que todo hombre debía arrepentirse por causa de que viene un juicio. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Dice ahí el apóstol Pablo, está hablando a los hombres de Atenas que tenían todo tipo de ídolo, todo tipo de imagen,
Y Jesús, el apóstol Pablo les dice esto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué razón? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, Jesús, al haber sido levantado de los muertos, Jesús es el que va a juzgar. Dios es el que da testimonio de que va a haber un día venidero en el cual se va a juzgar al mundo, porque lo demuestra al haber levantado a Jesús de entre los muertos, y por lo tanto manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si el juicio iba a ser únicamente para los judíos, de acuerdo a esta doctrina, que iba a ocurrir en el año 70, cuando los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén junto con el templo, entonces, ¿por qué predicarle a estos gentiles, que no eran judíos obviamente, que se debían de arrepentir a causa del juicio que iba a venir? No haría ningún sentido. Lo que sucede es que esta doctrina de la escatología realizada es una doctrina falsa. Tiene demasiadas contradicciones a lo que dice la Escritura. Noten también cómo todos van a comparecer ante el juicio de Cristo. Y hay muchos pasajes que enseñan esta idea, que toda persona, todo individuo va a estar ahí el día del juicio. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 al 14. Noten lo que dice ahí el sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál hombre? Pues todo hombre. La responsabilidad que tenemos es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Versículo 14. ¿Por qué razón? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, todo hombre va a estar en este juicio y va a tener que dar cuenta junto con todo lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo número 10, dice el apóstol Pablo ahí: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes iban a comparecer? ¿Únicamente los gentiles? No. Pablo le está hablando a esos cristianos que estaban en Roma, gentil y judío. Dice Pablo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Noten también cómo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes van a estar ahí? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. También dice la escritura en Hebreos 9, versículo 27 al 28. Dice ahí la escritura: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El día del juicio va a ser cuando el Señor aparezca por segunda vez, a salvar a los que le esperan y a condenar a los que no se prepararon. Entonces, hay demasiadas contradicciones con las escrituras. Esta idea de que el día del juicio pues ocurrió en el año 70. Hablemos rápidamente, o antes que si continuamos ahí, Juan capítulo 5, ya lo vimos hace un momento también, donde el Señor nos dice que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hablemos rápidamente aquí, porque yo sé que este es un tema muy extenso y por eso les agradezco su paciencia, pero vamos a hablar rápidamente sobre esta idea de que el fin del mundo ya ocurrió, y ocurrió en el año 70 durante la destrucción de Jerusalén y el templo. Rápidamente vemos aquí que aquellos que mantienen esta doctrina dicen que el fin del mundo ocurrió, como ya lo mencionamos, cuando se destruyó Jerusalén y el templo en el año 70. Por esa razón nuevamente se le conoce como la doctrina del año 70. Bueno, se basan en un mal entendimiento de Mateo 24,
del versículo 1 al 3 y el versículo 4. Leámoslo rápidamente. Dice así la Nueva Versión Internacional. Dice así la escritura: Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y noten cómo lo dice la versión de la Nueva Versión Internacional: y del fin del mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del mundo. Versículo 4, noten, Jesús les dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. Hay mucha gente que ha sido engañada con esta doctrina de que el fin del mundo ocurrió en el año 70. Bueno, veamos rápidamente, para poder entender este pasaje un poco mejor, veamos los pasajes paralelos para entender a qué se refieren cuando ellos dicen el fin del mundo. Vamos a ver a Marcos 13 y a Lucas 21, que son la misma situación, el mismo discurso, y veamos cómo está palabreado ahí en esas dos secciones de escritura. Marcos 13, versículo 1 al 4, dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuáles cosas? Ellos están preguntando: ¿cuándo es que el templo iba a ser destruido? Recordemos que en el libro de Mateo ellos preguntaron: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿A qué se refiere el fin del mundo? Se refiere a la pregunta que estamos viendo aquí: ¿cuándo iba a ser destruido el templo? Libro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 7. Noten lo que dice ahí, el mismo pasaje, es el pasaje paralelo, y noten cómo dice el versículo 5 al 7. Y unos de los que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y me falta el versículo número 7, en un momento aquí se los leo. Lucas capítulo 21, y dice el versículo número 7. Dice ahí el versículo 7: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Cuándo será qué? La destrucción del templo. Entonces, en el caso de Mateo, cuando dicen que ellos preguntaron sobre el fin del mundo, no está refiriéndose a lo que nosotros conocemos como el día del juicio, el último día, cuando todo esto se acabe. Ellos están preguntando con referencia a la destrucción del templo. Entonces, cuando aquellos que alegan que el fin del mundo es la destrucción del templo, basado en un mal entendimiento de Mateo, bueno, el problema es que debemos de ver otros pasajes que enseñan claramente que el fin del mundo es algo futuro para nosotros. Por ejemplo, veamos lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 1 al 13. Si el fin del mundo ocurrió en el año 70, ¿qué vamos a hacer con este pasaje? Dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, dice el versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció
anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, noten, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero noten el versículo 10 y el 11, que son súper importantes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Noten cómo el apóstol Pedro menciona que de la misma manera que durante los días de Noé, aquellos que ignoraban la predicación de Noé tuvieron que enfrentar, en ese caso, el juicio de Dios por medio del diluvio y murieron, que de la misma manera Dios tiene preparado para la tierra ahora fuego. Y como dice el versículo 10, que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Si el fin del mundo ocurrió cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 por los romanos, entonces, ¿por qué sigue la tierra existiendo? Dice ahí claramente que el día del Señor iba a venir y que todas las cosas, todos los elementos iban a ser deshechos y la tierra y todas las obras que en ella hay iban a ser quemadas. ¿Cómo explicar, segunda de Pedro, si el fin del mundo ocurrió en el año 70? Bueno, es que la doctrina de la escatología realizada es una doctrina falsa, no concuerda con las escrituras. Rápidamente, hermanos, veamos aquí las consecuencias de esta falsa doctrina. A pesar de que ya vimos muchas de estas contradicciones, veamos algunas consecuencias que quizás muchos que promueven esta doctrina no se dan cuenta. Número uno, es que si esta doctrina es verdad, que la resurrección ya ocurrió, entonces, de acuerdo a la Biblia, nadie hoy día podría contraer matrimonio y nadie hoy día puede morir. ¿Por qué decimos eso? Miren lo que dice Lucas, capítulo 20, versículo 33 al 36. El Señor Jesucristo dice esto: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que 7 la tuvieron por mujer. Está hablando aquí de esta ¿cómo se llama? Esta pregunta que le hicieron los saduceos, que no creían en la resurrección. Y ellos dicen, bueno, de acuerdo a la ley de Moisés, cuando un varón casado muere sin tener hijos, la esposa debe, de acuerdo a la ley, casarse con el hermano y el hermano debe de tener hijos con esa mujer a nombre del difunto para que la herencia de ese hermano ya difunto pues no se pierda, sino que pueda tener descendientes. Y según ellos, pues esta mujer, su marido muere sin tener hijos, se casa con el hermano y ese otro marido muere sin haber tenido hijos y nuevamente se casa con el otro hermano de acuerdo a la ley y así sucesivamente hasta que se casa con todos los 7 y finalmente mueren todos. Ellos dicen, pues, si la resurrección es verídica, ¿cuál de estos 7 hermanos va a ser el marido de esta mujer? Noten lo que dice el versículo 34. Jesús respondiendo les dijo esto: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Si la resurrección ya ocurrió, de acuerdo a los que promueven esta doctrina, en el año 70, entonces nadie hoy pudiésemos estar casados porque la resurrección ya ocurrió. Y Jesús dijo que en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento y no pueden ya más morir. Sin embargo,
seguimos muriendo. Hasta los cristianos más fieles mueren. ¿Cuál es el punto? El punto es que una doctrina que promueve que la resurrección ya ocurrió, ¿cómo explicar este pasaje? Si la resurrección ya ocurrió, nosotros no podríamos participar de la cena del Señor de manera bíblica. Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26, noten lo que dice el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué momento? Hasta que Él venga. Pero si el Señor ya vino de acuerdo a esta doctrina en el año 70, entonces nadie pudiésemos participar de la cena del Señor hoy día. Porque Pablo dice que eso se debe de hacer hasta que Él venga. ¿Pueden ver entonces las consecuencias de esta doctrina? Cualquiera que aboga por esta doctrina, pues no puede participar de la cena del Señor, no se debe de casar y no debería de morir. ¿Pero por qué mueren? ¿Por qué se casan? ¿Por qué siguen participando de la cena del Señor si creen en esa doctrina? Es que quizás no se han dado cuenta de la contradicción, quizás no se han dado cuenta de la consecuencia de esta doctrina. Por último, aquí rápidamente, si la doctrina de el año 70, esta escatología realizada, si eso fuese verdad, entonces usted y yo estamos esperando a que nada ocurra. No va a haber una transformación a la gloria del Señor cuando Él regrese. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21, dice el apóstol Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Para qué propósito? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si el Señor ya regresó, entonces nosotros no tenemos nada que esperar. Ya ocurrió y nosotros no estamos ahí. Pero esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo débil, este cuerpo que tiene sus dolencias, este cuerpo que tiene sus padecimientos. Estamos esperando el día en que el Señor regrese para que transforme nuestro cuerpo y sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una doctrina como esta de la escatología realizada, una doctrina que tiene tantas contradicciones, tantas problemas con lo que la Biblia enseña, no puede ser verdad. Entonces, a pesar de que algunos hermanos en Cristo siguen esta doctrina, especialmente hermanos entre iglesias de habla inglesa, realmente yo no he escuchado de iglesias hispanohablantes que sigan esta doctrina, pero sí hay muchas iglesias entre los hermanos americanos que creen esta falsa doctrina. Tarde que temprano va a llegar a iglesias hispanohablantes, tengamos cuidado. No tenemos que tener un gran conocimiento detallado de esta doctrina, pero estos 4 puntos, si sabemos lo que dice la Escritura, si podemos mostrar estos 4 puntos que están errados, basado en lo que ya estudiamos, pues vamos a poder lograr defender la verdad bíblica. Les agradezco mucho, hermanos, su paciencia conmigo. Yo sé que este era un tema muy extenso, pero les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros para esta conferencia y esperamos que nuevamente pues puedan de igual manera acompañarnos mañana al terminar esta pequeña conferencia de 3 lecciones sobre este punto de lo que es el futuro y los 1000 años, como ya se mencionó ayer y se va a mencionar mañana también en el estudio sobre Apocalipsis 20 con el hermano Maldonado. Pues esperamos con ansia poder escuchar ese estudio también. Pero les agradecemos nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado esta tarde.